estamos al aire. Bien, estamos ya dispuestos a escuchar. Vamos a pedirle a los hermanos que tomen sus ubicaciones. Súper entretenida la sopa de letras, ¿cierto? Sí. Los libros del Antiguo Testamento. Sí. Ahí veíamos cómo estaban participando. También es hermoso lo que presentó Sofía y Paula, que hay muchas cosas que uno a veces desconoce de la Escritura. Y se agradece ese trabajo, lo mismo que las preguntas que hizo Rodrigo Alonso, Rafael y Santis también, la participación. Los jóvenes nos dan ejemplos, ¿eh? Pero falta la participación de las mujeres. Luego del mensaje vamos a tener la participación de las mujeres. Bueno, para los que nos están viendo a través de las redes sociales, se preguntará a alguien de qué estoy hablando. Estamos celebrando hoy día, domingo 29 de septiembre, el Día de la Biblia. El mes de la Biblia, septiembre. Algo que nos llena de orgullo porque es algo ya que está decretado el mes o el Día de la Biblia acá en nuestro país, en Chile. Y hoy lo hemos querido celebrar. Esa mesa atrás con más de 20 versiones distintas de la Biblia. Yo no sé si existirá la Biblia tipo Braille. ¿Braille se dice, no? Braille. Claro, para las personas no videntes. Yo creo que debe de existir. Lo que vi la otra vez también, y creo que era de Gedeones, Mapudungún, para los pueblos indígenas, también en su idioma. Pero aún así, a modo de introducción, antes de ir a la palabra, que también vamos a hablar de la Biblia, porque hoy día se ha hablado solamente de la palabra. O sea, hoy día hemos exaltado a Cristo. ¿Amén? Cristo es la palabra. Y la palabra debe estar en nosotros. Aún así, lo que decía, faltan muchas etnias, muchas tribus, quizás en algunos lugares, no sé si de África o en los pueblos en Australia, que uno piensa que como muy distantes, quizás ellos todavía no tienen en sus manos una porción de la Escritura en su idioma, en su dialecto, porque pueden tenerla en otro idioma, ¿cierto? Los gedeones internacionales se encargan de repartir los testamentos. Ahí atrás tenemos, y falta el que se entrega a las Fuerzas Armadas, está, pero falta el que se le entrega al personal de salud, los médicos, el blanquito. Está también el testamento azulito más grande de Salmos y Proverbios. Pero también hay uno que es inglés y castellano. El bilingüe, claro. Ese lo ocupan mucho para los hoteles, donde llegan visitantes internacionales, ven en su velador la porción de la palabra. Y hay muchos testimonios de personas que han recibido al Señor a través de este trabajo que hace Gedeones. Y quizás desconocemos, hay muchos otros ministerios también que realizan ese trabajo, ¿ya? Pero hoy día estamos celebrando eso. Estamos celebrando lo que es el mes de la Biblia. Y como texto clave tengo el Salmo 119, verso 105. 119, verso 105, donde en sencillas palabras el salmista nos quiere transmitir que la palabra de Dios se revela a nosotros
es revelada a nosotros y cumple una labor súper importante, que es iluminar nuestro caminar. Si esa es la palabra llega por revelación, que inspiró a muchos hombres en distintas épocas, de distintas culturas, y que pudieron ellos escribir lo que el Espíritu les propuso escribir, que era la palabra, y que hoy nosotros tenemos la bendición de poder tenerla en nuestras manos y que nos ilumina nuestro caminar. Por eso es que el texto clave de hoy día dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El caminante cristiano necesita saber por dónde caminar. Necesita conocer su entorno para poder ser la luz que saca de las tinieblas al pecador, ¿cierto? Ser y cumplir lo que la palabra dice, que somos la luz del mundo. Entonces, cuando uno va al tema de la Biblia propiamente tal, uno tiene que entender que hay una preocupación de parte de Dios, que nosotros conozcamos sus promesas, que conozcamos cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros. Y aquí está revelado, ¿ya? En los tiempos antiguos, la palabra profética llegaba a través de los profetas, a través de escritos antiguos, y de esa manera Dios se comunicaba con el hombre. Siempre ha sido el deseo del corazón de Dios comunicarse con nosotros. Amén. Y en aquel entonces usaba a los profetas para poder dirigirlos, amonestarlos también, porque la palabra también es de amonestación. Por eso es que 2 Timoteo dice que la palabra es útil también para redarguir, no solamente para instruir, no solamente para enseñar, sino que también nos corrige y nos redarguye. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado ante una situación propiamente tal de pecado, hablemos las cosas como son, y hemos caído en eso, y hay algo que no nos deja cómodo, y es que la palabra está en ti, la palabra está en nosotros, y esa palabra nos redarguye, nos dice: no, lo que hiciste no corresponde. Pero es ahí donde nosotros tenemos que asumir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y es que conozcamos la voluntad de Él para poder nosotros tener una dirección, una ayuda, porque eso es lo que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos dirección, encontramos ayuda, encontramos la iluminación para cada circunstancia de la vida. Del tema que usted desee conversar: política, medicina, sexo, instrucción a los adultos, a los niños, al amo, al siervo, a la mujer, al hombre, al matrimonio, la mayordomía, la economía, o sea, de lo que usted desee saber más, instruirse más, acuda a la palabra, a la Biblia propiamente tal, a la palabra del Señor, entendiendo que en medio de estos graves problemas, tan grandes problemas que tenemos en la vida, la única que nos puede direccionar, porque uno puede buscar ayuda en diferentes lugares, Mi esposa siempre me comenta y me dice que le gusta mucho Josafat, la historia de Josafat, el suceso que él tuvo, ¿cierto?, donde se veía a él confrontado a una situación muy complicada que tenía que ver también con su pueblo. O sea, lo que se había provocado a causa de él también afectaba a su pueblo, afectaba a su entorno, a su familia. Pero él, pudiendo buscar otro tipo de ayuda, y este es un mensaje para nosotros hoy día, no buscó otro tipo de ayuda, sino que se humilló, se postró, pidió perdón, oró y ayunó. Herramientas, elementos
que son complementos de buscar una buena dirección. Y Jehová se encargó del resto. Entonces, ante tu situación, ante tu problema, siempre vamos a estar hablando de lo mismo, porque Dios está interesado en que lo puedas entender. Tienes que buscar la salida, la solución, la respuesta en las Escrituras. El amigo podrá tener una muy buena intención, un muy buen pensamiento para ayudar, pero también se puede equivocar, ¿cierto? Entonces, la palabra del Señor es la que nos proporciona la mejor ayuda que podríamos nosotros obtener. Entonces, nuestra primera opción ante esas situaciones debiera de ser la palabra. Ante cualquier situación que estemos pasando, tendría que ser la primera opción la palabra. ¿Por qué? Porque después de todo no es cualquier libro, pues. Si los libros pasan. Mandino escribió El vendedor más grande del mundo, algo así parece, no recuerdo. No sé, y tantos bestsellers que han circulado en el mundo entero, pero ya están en el olvido. Hay uno que recomiendan por ahí, uno que dice, ¿quién robó mi queso? No sé si lo han escuchado también, que dicen que es muy bueno. Pues sí, probablemente es bueno como una ayuda alternativa, como una autoayuda, pero la verdad está aquí, en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor ha permanecido, pero por miles y miles de años, siempre vigente. La palabra de Dios es eterna. Han querido destruirla, pero no han podido. Han querido sacarla de los colegios, por ejemplo, en algunos estados de Norteamérica, pero hoy día han vuelto de nuevo a poner la Biblia porque se están dando cuenta las autoridades que en la Biblia hay una doctrina, hay valores que deben ser inculcados en los jóvenes en sus primeras etapas de la vida. Entonces, podemos decir que la Biblia no es cualquier libro, la Biblia es la revelación escrita de Dios, que usó a hombres, bien, perfecto, pero es la revelación escrita de Dios. Y cada una de estas páginas, queridos, describe el amor, describe la gracia, describe la misericordia de Dios que tiene para con nosotros. Porque pudiendo habernos consumido por nuestro pecado, nos habla de amor, nos abraza, nos rescata, nos saca de ese estado de putrefacción y nos pone en lo alto sobre la peña que es Cristo y nos instruye para que sigamos caminando y tengamos una mejor revelación. Es la preocupación que tiene Dios con cada uno de sus hijos, con cada uno de nosotros. Por eso no dejemos de leer la palabra del Señor. Hay algunos que la usan como amuleto, como bien se dijo hace poquito rato atrás. Hay personas que no han entendido qué es la palabra de Dios, que cada mañana antes de trabajar se detienen, ponen su mano como diciendo que me vaya bien, dame suerte. Quizás en algún sentido están también como recibiendo una señal que aquí hay algo diferente, porque podrían hacerlo con otro libro, ¿cierto? Pero lo hacen con la Biblia. Ante un tribunal le ponen la Biblia y le dicen ponga su mano sobre la Biblia, jura decir la verdad y nada más que la verdad, porque me imagino yo que el que decretó aquello se dio cuenta que esta es la verdad, que aquí está la verdad. Otros no se van a dormir sin poner el salmo debajo de su cabecera, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, por lo tanto venga lo que venga, va a despertar al otro día. ¿Me entienden o no? Entonces, cabe preguntarse de qué manera, con qué ojos nosotros
miramos la Escritura, la palabra del Señor, ¿tenemos claro que esta es la palabra de Dios? Amén. ¿Tenemos claro que tenemos que hacer la voluntad de Dios? ¿Escudriñamos la palabra de Dios? Yo no los voy a avergonzar, pero a mí me gustaría preguntar y señalar, decir, ¿cuándo fue la última vez que leíste un capítulo entero de la Escritura? Y meditaste sobre eso, y oraste en eso, y subrayaste lo que no entendías, o señalaste lo que sí entendías, y le diste gracias al Señor porque fue una palabra de refrigerio, fue algo que... Y eso es lo que deberíamos de hacer cada día, hermano. Cada día. Cada día. Entonces, tenemos que tener claro que la palabra de Dios nos da maravillosas promesas. Escuché un día por ahí que hay 365 veces donde la Escritura en algún lugar dice no temas. O sea, uno para cada día. No sé si efectivamente será así o no, pero yo creo que sí. Pero a mí me basta con un no temas de parte de Dios y estoy al otro lado. No temas. Pero si está uno para cada día, con mayor razón todavía. ¿Por qué? Porque Él cumple. Si Él te dice no temas porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Oye, wow, basta, eso me basta. Él pelea por mí. Él trae palabras a mi boca en el momento oportuno. Entonces la Biblia nos entrega la palabra eficaz para resolver cualquier situación que podamos enfrentar en la vida. Entonces yo quiero esta mañana, como estamos en el tema de la Biblia, resolver o responder ante la pregunta, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Yo creo, de manera personal, que el propósito de la Biblia es tomar el pensamiento de Dios que tiene para con el hombre, para con la mujer, y tenerlo al alcance de nosotros. Porque a veces somos oidores olvidadizos. Escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje, pero se nos olvida. Pero cuando está escrito, es diferente. Haga el intento. Le va a costar, sí, ¿eh? Porque si se ve una maratónica de Netflix, puede estar hasta las 2, 3 de la mañana, ¿cierto? Pero a esa hora no veas Netflix, agarra tu Biblia, a ver si puedes leer 20 minutos. Y te vas a dar cuenta cómo se te van a empezar a cerrar los ojos. El enemigo no desea que tú te metas en esto, porque va a ser descubierto. ¿Así o no? Así es que yo anoté aquí algunos puntos que creo que son importantes, que hoy día los tengamos en consideración para entender cuál es el propósito de la Biblia. Entendiendo que Dios nos ha dado su revelación por alguna razón. Hace poco rato atrás lo dije, cuando les saludaba y les decía que estamos celebrando el mes de la Biblia, y yo decía que Dios trató con el hombre siempre a través de los profetas. Pero el hombre siempre, hasta el día de hoy, es obstinado, es incrédulo, es desobediente. Por lo tanto, eso pasaba y el Señor, de alguna manera, dijo, aquí yo tengo que tomar todo esto, tengo que encarnarlo. Y de esa manera, Cristo viene a la tierra a cumplir lo que estaba establecido en las Escrituras y anunciar el Evangelio de paz para con Dios, porque estábamos en pleito con Dios, ¿cierto? Él nos vino a reconciliar con el Padre
porque habíamos pecado y la palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Él es el puente para llegar arriba, para llegar al cielo, para llegar a la presencia del Señor. Y aquí está toda la palabra. No necesitamos nada más. No podemos añadir ni podemos sacar alguna porción de la Escritura. Entonces, una de las razones por qué se escribió la Escritura es porque la palabra, cuando la leemos, nos damos cuenta que se nos revela el único Dios verdadero. Aquí está revelado a la persona del único Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el que nos hizo a nuestra imagen y semejanza. Si no estuviera la Biblia, el conocimiento sobre el Dios verdadero sería un poco, no sé, limitado. Tendríamos algunos conceptos que se habla de eso, que se dice, que se nombra, mas aquí se nos revela al Dios verdadero. Entonces lo tenemos de la primera fuente y no estamos con conceptos erróneos de nuestro Señor, porque a través de la Escritura se nos revela su amor, su gracia, su misericordia, y se entrona en nosotros. Por lo tanto, la primera razón es que se revela este Dios verdadero. ¿Y para qué se nos revela este Dios verdadero? Y respondiendo a esta misma pregunta, se nos revela para darnos salvación, para salvarnos de la perdición. Porque aunque lo repitamos 1000 veces, hay que volverlo a hacer. Estábamos rumbo a la perdición. Sin Cristo estábamos destituidos de su gloria. Por lo tanto, necesitábamos salir de ese camino que nos conduce a una muerte vergonzosa. Y sale a nuestro encuentro, al ser revelado el Dios verdadero, que entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos tener acceso a la salvación, pudiéramos conocer el Evangelio del Señor, las buenas nuevas, que son para cada uno de nosotros. Esas buenas nuevas que nos dicen que hay algo mejor, que hay algo superior. Y es ahí donde se nos revela a través de la palabra nuestra condición pecaminosa. Porque no podríamos optar por la salvación si no nos consideramos pecadores. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer para que hayan cambios efectivos en nuestra vida. Es que yo me considere un pecador. Si yo no me considero un pecador, oye, el partido no se juega. Porque tengo que considerarme pecador, porque de esa manera voy a necesitar un Salvador. Es la única forma. Entonces, para eso está escrita la palabra, donde se nos revela el plan de Dios para rescatarnos. Así lo dice el apóstol, que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar esas virtudes de este hombre, de este Dios maravilloso, que nos miró con misericordia y que desde antes de la creación ya nos tenía hasta en el nombre. Y nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Hemos sido predestinados por Él para ser hijos de Dios, para ser hechos nuevas criaturas. ¿Se está entendiendo? Amén. Amén. Por lo tanto, eso nos guía a la salvación. Y la Biblia nos revela la condición en la cual estamos, pues. Y ahí está el plan de gracia de Él también. Él nos perdona. Dice que cuando nosotros llegamos con un corazón contrito y humillado, Él no nos va a desechar, todo lo contrario. Él toma nuestros pecados cuando nos hemos arrepentido, los ata y los echa a lo profundo de la mar y jamás vuelve a tener memoria de aquello. El Señor jamás nos va a sacar en cara nuestro pasado,
No, porque Él entiende que el Hijo de Dios es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en cualquier idioma la palabra toda es toda. Todas las cosas son hechas nuevas. Satanás sí te recuerda, ¿ah? Y te enrostra tu posición antigua. Entonces, la Escritura nos ayuda para poder vivir en santidad, para buscar a este Dios verdadero. Y si usted escudriña la palabra, en la gran mayoría de las cartas apostólicas nos guían para poder vivir en obediencia a Dios. Cuando Pablo le escribe a sus pastores que dejó plantados en distintas ciudades, les dice: ten cuidado de ti mismo, o ten cuidado de los lobos que vienen vestidos de ovejas o lobos rapaces. Cuida tu modo de hablar, que nadie te tome en menos aunque eres un joven. Predica la verdad, no trances con la palabra. Siempre en las cartas apostólicas había algo que decir. Ustedes no están actuando bien. Ustedes tienen que actuar con rectitud, tienen que actuar con santidad, con temor del Señor. O aprendan de la otra iglesia, que son dadivosos, que no esperan que yo llegue, sino que ellos preparan ofrendas para no ser gravosos el día cuando yo les visite. O aprendan de esta otra iglesia, que no se quedan con lo que yo les enseño, sino que buscan, escudriñan la palabra para saber que lo que estoy predicando es la verdad. ¿Me entienden? Las cartas apostólicas nos enseñan que hay una preocupación de parte de Dios para que vayamos siendo educados, transformados, vayamos madurando en la palabra de Dios, tomando la santidad que Dios quiere que cada uno de nosotros estemos trabajando. Es un tema complejo vivir en santidad, pero hay que procurar hacerlo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nos encontraremos con la mala sorpresa que nos dirá: yo no te conozco. Pero Señor, si yo prediqué en tu nombre, yo visitaba, yo les hablaba, no te conozco. Porque estabas como este personaje en el borde de la ventana, escuchando el mensaje de Pablo, pero también escuchando lo que las comadres afuera estaban hablando. Y llega el momento dado en que, bueno, para un lado, para el otro cayó y cayó para afuera. No, menos mal que cayó para acá. Y él oró y él volvió a resucitar porque el hombre cayó muerto. Así es. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos de llevar el Evangelio a otras personas. No nos podemos quedar con este regalo solamente en nuestras manos. ¿Cierto? Porque es un regalo de parte de Dios. Por eso es que la salvación está en el propósito de Dios, que no sea por méritos propios. Es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios tenemos que compartirlo. Es como cuando cantábamos ayer en el cumpleaños y decíamos, y les salía una cajita de bombón, y ¿qué es lo que dice uno siempre? Que reparta, que convide. Pero el cumpleañero dijo: no, esto es mío. Seguramente se lo comió solito en su pieza. El Evangelio, hermano, es para compartirlo. Es para compartirlo. Pero ¿cómo vas a hablar de algo que no conoces? Ahí está el tema. ¿Cómo vas a hablar de algo que no conoces? Que no te instruyes. Porque de la manera como hablas, se te conocerá verdaderamente tu instrucción que estás recibiendo de parte de Dios a través de la lectura de la palabra. Porque no necesariamente, aunque sería bueno, no necesariamente necesitas un profesor de escuela dominical o en teología que te enseñe. Si tú oras y tienes el deseo de aprender y lees la Escritura, la palabra se te va a revelar. Te va a iluminar, va a decir: no lo había entendido de esa manera. Ahora lo entiendo de esa manera. Ahora veo que esto es así. Otra respuesta: ¿por qué o cuál es el propósito de la Biblia, de la palabra? Es que aquí está nuestra confianza, nuestra fe.
Y debemos de confiar en lo que está escrito acá, hermanos. Aquí no hay algo que se haya escrito que pueda ser eliminado porque está mal interpretado, porque de alguna u otra forma no corresponde a la palabra de Dios. Puede que en algunas versiones se reemplace una palabra, pero si tú eres un lector fervoroso de la Escritura, te vas a dar cuenta y le vas a dar la verdadera interpretación. Porque ahí está el gran problema de nosotros, en las interpretaciones que le damos a la palabra. Eso es un arma de doble filo, en la interpretación que tú le das a la palabra del Señor. Porque la palabra viene de parte de Dios, ¿o no? Entonces tenemos que confiar plenamente en ella. Si viene de Dios, yo confío en Dios, debo de confiar plenamente en la Escritura. Por eso es que la palabra nos dice que es una lámpara a nuestros pies, el Salmo 119, verso 105, y que es una lumbrera a nuestro camino. Yo confío que es así, porque si no tengo la luz de la palabra, voy a estar en tinieblas, voy a estar en oscuridad, y no voy a saber qué camino tomar. Y aunque por ahí escuche que todos los caminos me llevan al cielo, es mentira. No es así. No es así. Entonces tenemos que confiar en la palabra. Tenemos que estar seguros que la palabra nos conduce y nos guía hacia un camino correcto. La palabra no nos va a dar un atajo. No, la palabra nos va a decir la verdad aunque nos duela. Y nos va a guiar hacia la perfecta voluntad del Señor. Aunque todo cambie alrededor nuestro. ¿Sabía usted que la palabra permanece fiel para siempre? Isaías 48 lo dice. La palabra de Dios permanece fiel para siempre, hermano. Para siempre. Aunque cambie tu entorno. Aunque cambie el sistema. Aunque te traten de acomodar a otras situaciones. La palabra de Dios va a seguir. Pasará el cielo y la tierra, mas la palabra del Señor permanecerá. Y así ha sido hasta los días de hoy. Entonces, hay que entender que el Señor desea que por medio de la palabra sepamos cómo honrarlo a Él en nuestra vida. Porque estamos para honrarlo a Él, ¿cierto? Fuimos creados para alabanza de su gloria. Nos fuimos creados para vivir la vida a nuestra manera. Y Él no ha venido para solucionarnos los problemas. Porque muchos creen que Dios, a través de Jesús, al aceptarlo, le va a solucionar todos sus problemas. Económicos, materiales, sentimentales, familiares, de cualquier índole. Te vas a dar cuenta al leer la palabra, que aunque estés en ese problema, a la luz de la palabra, hay una solución diferente, hay una esperanza, hay un porqué. Te vas a dar cuenta que hay un propósito, que hay una promesa de Dios, que sí te va a ir bien, que sí te va a prosperar, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Amén, así es, Señor. Ese es el propósito de la Escritura, darnos. La palabra es más que un libro, un bestseller que nos cuenta la historia de algo puede ser muy entretenido y nos puede dejar también una enseñanza, ¿cierto? ¿Sí? Uno puede aprender. Un libro de cualquier índole nos va a dar algún tipo de enseñanza, pero lo que nos enseña ese libro no es eterno como la palabra sí es eterna. ¿Ya? No pasa de moda la Escritura. Lo dije, hay libros que ya están en el olvido. Si los citamos nos vamos a acordar. Ah, sí, me recuerdo ese libro. Vendió 1 millón de copias en el mundo, 10 millones de copias. Pero debe estar por ahí en algún instante. Y probablemente la persona que lo leyó y que en su minuto abrió sus ojos y dijo, hoy sí, está interesante lo que dice el libro, pero hoy día no se recuerda de nada. Porque la palabra es viva,
y es eficaz. Es diferente. La palabra es Cristo, no pasa de moda. Cristo no pasa de moda. ¿O usted cree que Cristo pasó de moda? No, la palabra contiene sus promesas, sus instrucciones. Y como no pasa de moda, la palabra la podemos aplicar a cualquier situación que vivamos. Porque así como le sirvió a David, así como le sirvió a grandes hombres de la Escritura, también para mí me trae una enseñanza para yo poderla aplicar en mi vida. Otra cosa interesante es que la palabra es fiel, la palabra es infalible, no tiene errores, ni te va a llevar a que cometas errores. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Y como Dios es todopoderoso, tiene la capacidad de poder guiarnos a nosotros a través de lo que estos hombres escribieron. Se reunieron todos los escritos. Y aquí está la verdad. Por eso es que la misma palabra se revela y dice, usted me puede conocer, y si me conoce, será libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios, la Biblia, también podríamos decir que es una guía confiable. Que si hay algo acá en la Escritura que tenga que ver con nuestra situación, va a ser adecuada a esa necesidad. Mire lo que dice Romanos 3:23. ¿Sabía usted que estábamos destituidos de la gloria de Dios? Por cuanto todos pecamos. La Biblia nos expone, la Biblia nos dice, tú eres un pecador, tú estás destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitas a Dios. Necesitas a Cristo para que pueda ser tu intermediario, porque Dios no puede tener relación con tu pecado. Dios es santo, 3 veces santo. ¿Cierto? Por lo tanto, a través de la Escritura se nos revela el pecado que está en nosotros y que necesitamos acercarnos a Cristo, conocer la verdad, para que la verdad nos haga verdaderamente libres. ¿Ya? A veces no nos gusta conocer o reconocer nuestra condición pecadora o pecaminosa. No nos gusta. Más todavía si me lo dicen en mi cara, no me agrada, porque a la carne no le agrada. Pero tenemos, hermanos, que reconocer en alguna oportunidad que somos pecadores y que necesitamos vivir en santidad, que necesitamos conocer la verdad. Pero hay algo importante, algo que trasciende más allá. Y es que la buena noticia es que a pesar que somos merecedores de morir, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Que a pesar que merecemos la muerte, como consecuencia del pecado que habita en nosotros, el regalo que Dios nos da es eterno. Romanos 6:23 nos aclara, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Es vida eterna. Y eso no se compara con nada. Pero no lo podemos obtener por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad, por nuestros propios logros. Es un regalo de Dios. Por eso es que dice que es una dádiva que no es por esfuerzo, sino que es un regalo que viene perfectamente de la mano de Dios. ¿Para qué? Para que yo no me diga, bueno, yo me envanezca, sino que la gloria sea de Él. ¿Cierto? Para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la Escritura. Y esa es la buena noticia que tenemos que compartir a los demás que están también perdidos en delitos y pecados, así como estuvimos nosotros también en alguna oportunidad, para vergüenza de Dios, porque siendo personas escogidas, todavía no acudíamos al llamado. Porque ahí hay
ahí hay algo profundo. Hay personas escogidas por Dios, predestinadas para salvación, pero no se les ha predicado el Evangelio para que ellos puedan conocer la verdad. Entonces, están muertos en delitos y pecados hasta que conocen la verdad, hasta que la luz de Cristo les sale al camino. ¿A Pablo le pasó? Pablo creía que lo que estaba haciendo era correcto. Saulo de Tarso, un hombre con doble nacionalidad, romano, judío, sabía idiomas, instruido a los pies del hombre más sabio de la época, persiguiendo a los cristianos porque hablaban blasfemia, consintiendo la muerte de muchos de ellos, hasta que la luz le sale al camino. Y el Señor te va a decir en alguna oportunidad: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No lo conocía hasta ese momento. ¿Y tú quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Y sabes qué? Te va a ir mal. No intentes seguir haciendo eso. No puedes dar cosas contra el aguijón. Vas a morir. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la pregunta más grande que puede haber hecho un hombre que se reconoce pecador. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí recién el Señor lo destina a la iglesia para que sea instruido, para que sea enseñado, porque él podría haber sabido mucho de ciencias políticas, de economía, de situaciones de Estado, pero de Dios no sabía nada. Era un religioso. Y ahí comienza el ministerio de este hombre, el apóstol Pablo. Volviendo a este tema, la Biblia nos muestra nuestra condición, nos muestra el estado pecaminoso en que nos encontramos. Y sabes que la Biblia no te juzga, no te aparta y te dice: ya no sirves para nada, en vano fue la muerte de mi hijo. No, la verdad se te va a revelar acá y te va a dar la oportunidad de acercarte al Padre como el hijo pródigo y dejar de estar ahí en medio del barro junto a los cerdos comiendo una comida que no es la que tienes que comer, y puedas retomar el camino de vuelta a casa del Padre, reconociéndote un hombre pecador. Vuelvo a decirlo, mientras no reconozcas que eres una mujer, que eres un hombre pecador, no puede provocarse el cambio en tu vida. Mientras no reconozcas eso. Bueno, la Biblia nos habla del amor incondicional de Dios, porque es parte de su naturaleza. Hay atributos que son de Dios y que nosotros también los podemos tener, ¿cierto? Como el amor. Pero hay otros atributos que son exclusivamente de Él, como es el omnisciente, omnipoderoso, omnipresente. Esos son atributos exclusivos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros también podemos compartir el amor que se nos revela cuando leemos la Escritura, porque nos damos cuenta que la palabra revela el lado B también de muchos personajes de la palabra que ante nuestros ojos son nuestros superhéroes, pero la palabra no esconde su pecado. Y nos damos cuenta cómo Él los restituye, los restablece, los atrae hacia sí de nuevo y los restaura. Y esa es la condición en la cual nosotros también nos podemos encontrar. Es tan grande el amor de Dios, hermano, que no podemos dimensionarlo. No tiene altura, anchura. La profundidad del amor de Dios es inmensa. Juan 3:16 dice: porque de tal manera, o sea, no tiene descripción ese porque de tal manera. Yo de tal manera te amo, pero ¿de qué manera? Es que no sé cómo explicarlo, te amo, simplemente te amo, y porque te amo, voy a hacer esto por ti.
Voy a enviar al unigénito Hijo para que te pueda traer la salvación y puedas tener la vida eterna. Entonces la Biblia nos enseña cómo obtener la vida eterna. ¿Hay alguna duda en eso? No. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios, cómo podemos ser salvos, aunque el pecado nos condene. Aunque el pecado nos condene, el Señor no desea que sigamos en la misma situación, en la misma condición. Por eso es que nos ha provisto de un camino glorioso, un camino de salvación, para que podamos ser salvos por la fe. Si esto, hermano, es por la fe. La salvación es recibida por la fe. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, verso 8. Es por la fe simplemente. Por la gracia de Dios somos salvos. No siendo un mérito personal, sino del Señor. Nos dice que Cristo vino al mundo, que Cristo vino a rescatarnos de la destrucción eterna, del pecado, para darnos una oportunidad de ser perdonados y de redireccionarnos hacia la eternidad. Porque el camino en que caminábamos no era el camino. Cristo no estaba presente. No habíamos escuchado lo que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos aclara que es a través de Él que tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. ¿Sabe? Se me está viniendo a la mente una ilustración, yo creo que muchos de ustedes tienen que haberla visto, donde va un personaje, un hombre, con una cruz, arrastrándola. Una cruz pesada, tiene que ser pesada, larga, pero se va cansando de llevar esa cruz y en cierto lugar la corta un poquito. La corta un poquito, no mucho, un poquito. Y como que le quedó más livianita y siguió caminando, pero nuevamente se sintió cansado. ¿Te has sentido cansado de cargar la cruz? No hagas lo que hizo este hombre. La volvió a cortar otro poquito. Y se hizo más livianita, más cómoda. Es el peso que yo puedo llevar. Caminó y se fatigó de nuevo. Y la volvió a cortar, y la volvió a cortar, y la volvió a cortar. Al final le quedó una crucecita chiquitita. Mira para los lados y se da cuenta que vienen hartos personajes más con cruz, que no la han cortado. Y llega un momento dado donde hay un abismo y hay que pasar al otro lado. Y se queda mirando, ¿qué hago? Y vienen los otros atrás con la cruz, y los otros agarran la cruz y ¡pum! Y usan la cruz como puente para pasar al otro lado. Pero la cruz de él era tan chiquitita que no pudo ponerla y se tuvo que quedar allá. Yo no sé si la ilustración se entendió o no. Pero es así. Estás cargando tu cruz. La estás recortando a la manera tuya, a tu acomodo, a tu parecer. Porque acomodamos las cosas a nuestro parecer, pues. Y ahí está lo malo. La palabra te dice que Él murió en la cruz por ti. Y aunque sea un símbolo de vergüenza, para mí es un símbolo de agradecimiento. Señor, gracias por haber muerto en esa cruz. Porque a través de tu muerte me diste vida nueva, vida abundante, resurrección para poder vivir la vida eterna. ¿Y eso dónde está escrito? ¿Alguien me lo dijo? La palabra lo dice. Por eso es necesario que la palabra se haya sido escrita, porque nos revela el plan de Dios eterno de mandar a su Hijo, de padecer en la cruz y que yo tengo la oportunidad de ser salvo. Por eso es escrita la palabra. Y nos explica la resurrección de Cristo y cuál es el motivo de esa resurrección. ¿Y dónde está Cristo ahora? Y me dice que si yo quiero estar allá,
Esto y esto tengo que dejar, y esto tengo que hacer. Y ahí es donde viene el problema del ser humano. No nos gusta que se nos diga lo que tenemos que hacer. Se me viene otra cosa a la mente. Ayer fuimos al supermercado, no lo voy a nombrar porque si no tengo que mandar factura, pero está aquí en el bosque. Y cuando salgo del estacionamiento, en el muro pintado dice que nadie te diga lo que tengas que hacer. No sé si lo han visto. Bueno, lo voy a decir porque hacen precio a la tercera edad. El trébol. Tú sales del trébol y en la muralla dice que nadie te diga lo que tengas que hacer. Ayer lo vi. ¿Eso ocurre para nosotros? La palabra te dice lo que tienes que hacer, hermano. Y haz caso, y vas a tener ganancia. Quizás no lo vas a ver inmediatamente, ¿cierto? Es como todo. Si tú plantas un árbol, una semilla, tiene que germinar, tiene que brotar, tiene que florecer, tiene que crecer. Tienes que darle ciertas condiciones de ambiente, de terreno, vitamina, hasta que ya vaya siendo robusto y te pueda dar fruto. Esto es exactamente igual. No es de otra manera, esto no es mágico. ¿O usted cree que era mágico esto? ¿Dónde está el Padre ahora? ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está el Espíritu Santo ahora en estos momentos? La Biblia te lo dice. La Biblia te lo dice y lo crees. Pero ¿y por qué lo crees? Porque tienes fe, ¿cierto? La palabra hace que tu fe se ponga en acción y creas a la palabra. Eso te lo enseña la Escritura. Por eso no debemos de dejar de leer, de escudriñar la palabra, darle un tiempo. Si nadie te dice que tengas que pasarte horas y horas estudiando la palabra. No te digo leyendo la buena semilla, que es muy buena la buena semilla y gracias por compartirla a veces en el WhatsApp, o un pensamiento, o una música que es agradable y es bonito. Más bonito es cuando el hermano te pone un así, porque quiere decir que agradece lo que pusiste. Pero va más allá esto. Esto va más allá. Y es tomar la Escritura, desmenuzarla, y ver, sacar estas perlas preciosas que hay adentro. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo pasado de las 5 piedras lisas? ¿Habían reparado ustedes en eso? ¿Que por qué tomó 5 si podía matar a uno? Y varias veces Dios me ha traído ese tipo de mensaje donde de repente, como entre líneas, hay algo que me está diciendo. Que el ojo natural o el lector no habitual lo lee y pasa de largo. Pero cuando tú escudriñas, un perrito no solamente olfatea el suelo si hay un huesito. Y empieza a escarbar, ¿cierto? Hasta que encuentra el huesito y después lo saborea. Así debería de ser nosotros. Escudriñar la palabra. Si no la entiendo, también pueden preguntar, así como la hermana Margot de repente me manda esos WhatsApp, pastor, ¿qué quiere decir esto? Yo también a veces no lo sé. Yo no tengo por qué saberlo todo. Tengo que ver, o a veces estoy muy ocupado, después respondo. Pero eso nos edifica y nos aclara algunas situaciones. Pero todo tiene que ser, siempre he dicho, todo tiene que ser, hasta el menor consejo que te den, a través de lo que dice la palabra del Señor. Porque que me dijeron, que me parece, que yo creo, que yo pienso, que debe ser así, eso no nos sirve, hermanos. Esas malas interpretaciones no nos ayudan para nada. Tiene que ser a través de lo que dice la palabra. Amén. Entonces sabemos que nos identifica dónde está Jesús, dónde está Dios, dónde está el Espíritu Santo. Es un libro grande, hermano, y podríamos hablar harto de esto, de tomar más tiempo, de promesas, nos da ánimo. ¿Y sabe qué? Voy a terminar con esto diciendo, ¿hay alguien que tenga temor a la muerte acá? ¿Hay alguien que tenga temor a la muerte? No debiéramos de tenerlo, porque la Biblia nos enseña que no debemos de temer a la muerte. ¿Por qué? Porque si somos salvos por gracia,
Porque si eres salvo por gracia, Rodrigo, en el minuto en que vas a estar a la presencia de Jehová, el Señor. Por eso no debes de temerle a la muerte. No debemos de temer a la muerte. Si estamos en Cristo, vamos a tener vida eterna. Uno debe de temerle a la muerte cuando nuestra condición no está al 100%. Porque se trata de estar al 100%, hermanos. Vuelvo a decir esto, no es que nos transformemos en religiosos, no. Pero tenemos que hacer la voluntad del Señor. ¿A quién acudes cuando tienes problemas? ¿A la Escritura? ¿O al consejo de alguien? Buena pregunta. Para meditar, para pensar. ¿Cuál fue el último texto que leíste? ¿Cuál fue el último pasaje que leyeron? Leamos la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Alguien se acuerda de alguna promesa del Señor que está escrita acá? Que leamos la palabra del Señor. Empezó la buena obra. ¿Perdón? El que empezó la buena obra. Ah, bien, pero tiene que recitarla completa. Vamos a orar así sentaditos y le vamos a dar gracias. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de entender para qué tenemos la Biblia. ¿Por qué tenemos la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Qué es lo que pretende la palabra del Señor? Aquí no se trata de idolatrar esto. No se trata de que, hoy, pero pastor, un día me dijeron, pastor, usted tiene toda su Biblia escrita, subrayada, rayada. ¿Por qué? Es que es la palabra del Señor, ¿no? Si lo vemos de esa manera estamos mal. Está bien, es la palabra del Señor. Pero así como hay Biblias temáticas, ahí atrás en la mesa hay una Biblia temática que te lleva de un tema, te traslada a otro libro que habla sobre el mismo tema, por eso se llama Biblia temática. Pero si mi Biblia es normal, como la de muchos, yo anoto aquí, anoto y pongo que esto está en 2 Corintios, y por gracia. Entonces así cuando tengo que predicar o algo, eso me ayuda. Eso me ayuda. Obviamente tengo que buscarlo también, porque si no, ¿cómo voy a saber lo que estoy yo leyendo? ¿Cierto? ¿Amén? Amén. Así que vamos a orar, como les decía, al Señor, y le vamos a dar gracias porque nos permite tener esta palabra hoy en nuestras manos. Señor, te damos infinitas gracias y te damos gracias porque hay mucha gente que no tiene la bendición, la oportunidad de poder tener tu palabra, las Sagradas Escrituras, en un libro en sus manos. Hay culturas, hay países donde se persiguen, Señor, a los cristianos, donde tienen que ocultar la palabra, y nosotros aquí en esta nación llamada Chile tenemos la libertad de poder tener nuestra Biblia en nuestro auto, en la casa, en el living, en el trabajo, en el escritorio. Tenemos la oportunidad de poder escudriñarla, de poder conocer este plan salvífico que está aquí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como tú, Padre amado, te has preocupado por nosotros, tus criaturas, que no nos perdamos, sino que tengamos la oportunidad de poder tener vida eterna, de acceder a la salvación. Sabemos nuestra condición pecadora, sabemos que la palabra dice que estamos destituidos de tu gloria, pero acá está tu Hijo revelado en esta palabra, porque Él es la palabra para traernos a nosotros este acceso y renovar la paz que debemos de tener contigo. Y eso lo conocemos a través de la Biblia, a través de los escritos. Hay libros románticos, hay libros poéticos, hay cartas donde se nos instruye al trato entre el amo y el siervo, entre la esposa y el esposo, entre los padres y los hijos. Se nos enseña, Señor, de lo que es la economía. Se nos enseña, Señor, cuáles son las herramientas nuestras como cristianos para poder batallar en este mundo lleno de maldad, contra nuestros adversarios que se levantan en contra del conocimiento, porque las armas de nuestra
batalla, de nuestra lucha, no son carnales, son poderosas en Dios. Y una de ellas es la palabra. Es la palabra la que nos guía a toda verdad. Es la palabra la que nos instruye. Toda la Escritura es inspirada por ti, oh Dios. Aquí está plasmada tu voluntad. Por eso, Señor, honramos y bendecimos a estos ministerios que se encargan de distribuir las Sagradas Escrituras. Entrega recursos, Señor, mueve a hombres dadivosos que puedan generar recursos para que esto siga adelante. Padre, te damos gracias por las imprentas que se dedican como sociedades bíblicas a reproducir las Biblias para que las tengamos a nuestro alcance. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que aquí, Señor, está la guía para nuestro conducir. Perdónanos si no lo habíamos visto de esa manera y no habíamos visto que este no es un libro cualquiera, sino que realmente es tu palabra, es tu pensamiento, es tu voluntad, es tu propósito que está escrito acá para darnos una vida mejor. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque podemos, Señor, celebrar el mes de la Biblia, porque sabemos que ahí está la verdad, está la solución a todos los problemas. Te damos gracias, Señor, porque de alguna u otra forma tenemos acceso a esta tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.